nosotros vamos a encontrar características, acá encontramos podemos encontrar en esta parte las características de un falso ¿qué? Cristo. Profeta o un falso ungido. Amén. Podemos encontrar las características de un falso profeta o de un falso ungido. Amén. Ahora, vamos a mirar las características malas que habían en Judas y por qué Judas se convierte en un falso Cristo, a pesar de que cuando el Señor lo llamó a las filas del Evangelio, puede ser de que él entró con un le entrega a él la bolsa del dinero. Judas, y vamos a mirarlo, empieza a robar. Judas, en el capítulo 26 de Mateo, del versículo 14 al 16, nos dice que Judas ofrece entregar al Señor Jesucristo. Lo ofrece, él va y lo entrega, y dice, ¿qué me queréis dar? ¿Qué me quieren dar? Y yo os lo entregaré. En el versículo 47 del capítulo 26, Judas lo entrega. Vemos cómo él entrega al Señor. Amén. En Hechos capítulo 1, del versículo 16 al versículo 19, Pedro nos cuenta cómo este falso se suicidó por causa del remordimiento. O sea, cuando lo entrega, se da de cuenta. Él ya sabía quién era Jesús. Pero como sucede con todos los pecadores, cuando van a morir, entonces es allí cuando, ¿qué hago? Él se hubiera podido arrepentir, Jesucristo lo hubiera podido perdonar. Pero era tan grande lo que él sentía que decidió quitarse la vida. Amén. Ahora, San Juan capítulo 6, del versículo 70 al 71, Jesús dice, uno de vosotros, dice, es el diablo. En el ministerio de Jesús, según él lo que dice, había uno que era el diablo. Y ese era Judas. Por todas estas características, a pesar de que en Judas actuaba el poder de Dios, habían cosas malas. O sea, Judas tenía una mente carnal y una mente espiritual. Y era también tentado por el diablo, porque encontramos de que Judas era un mentiroso, un asesino, un falso, pero actuaban estos poderes. San Juan 12, del 1 al 6, Judas nos dice que es un ladrón. Acá nos dice que ofrece entregar a Jesús, lo entrega, es cómplice de asesinato. En otras palabras, él lo mató. Amén. Por acá nos dice que era un ladrón. Y Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Judas escuchó ese mensaje y yo creo que a Judas le estaba pegando muy duro ese mensaje cuando el Señor estaba predicando. Entonces, encontramos aquí cosas, podemos decir, del Espíritu de Dios en Judas, pero encontramos acá también cosas de la carne en Judas. Seguimos viendo versos. Ahora, ¿a qué nos estamos refiriendo con el ecumenismo? Sabemos de que el ecumenismo, hemos dicho, de que es la unión de todas las iglesias del mundo, no importa si son evangélicas o son satánicas. Nosotros hemos visto por la televisión cómo el clero en su cabeza el Papa se reúne con todas las religiones del mundo. Amén. Y se une con ellas. Ahora, ¿cómo distinguimos nosotros al falso Cristo? Hay que mirarlo. Jesucristo, por eso dice Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Amén. Ahora, en un falso Cristo puede actuar el poder de Dios, sí. Puede actuar según vemos nosotros aquí en la palabra de Dios. Santiago nos ayuda en la respuesta. Santiago capítulo 4 versículo 17 nos dice la Biblia que Elías, el profeta bueno de Dios, era un hombre con pasiones
dice la Biblia, con pasiones semejantes a las nuestras. La Biblia utiliza pasiones. O sea que había algunas cosas como turbias dentro de la vida del profeta Elías. Pero dice la Biblia que este hombre, aunque tenía estas pasiones, escúchame esto lo que le voy a decir, aunque en él habían estas pasiones desordenadas, dice que oró fervientemente a Dios. Oró fervientemente a Dios, y que no hubo lluvia durante 3 años, y volvió y oró y hubo lluvia. Ahora, el poder de Dios actúa según el fervor que hay en nosotros. Elías era un hombre con pasiones. Ahora, este falso Cristo lo vemos por acá predicando, lo vemos echando fuera demonios, lo vemos nosotros sanando enfermos. Amén. A comparación de este Judas al profeta Elías, Elías no era un falso profeta. Pero según la Biblia nos dice, mire, ustedes pueden tener pasiones desordenadas, puede haber lo que hay en ustedes, pero si ustedes en la mañana se levantan o llegan al culto o estén en cualquier lugar y quieran demostrar el poder de Dios, ustedes oren fervientemente a Dios, y la pasión desordenada se esconde y se realza el Espíritu de Dios para obrar en cualquier persona y en cualquier necesidad. Pero esto no me garantiza de que esta persona sea hija de Dios. Esto solamente se muestra para Dios mostrar su poder y su autoridad. Porque como Dios no puede mentir, y Dios dijo, voy a sanar, lo voy a hacer, y a través de cualquiera lo voy a hacer. Amén. Amén. Por eso utiliza el fervor. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé, y te haré conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor dice, clama a mí. Nosotros clamamos a Dios, nos apropiamos de estas promesas, por eso decimos que son promesas, y como Dios no puede mentir, porque el día que Dios mienta, ese día Dios dejará de ser Dios. Y no importa quién clame, porque Dios no está diciendo cuántos pecados cometió, con cuántas mujeres se acostó, a cuántos mató. No, simplemente Dios le dice a ese pecador, clama a mí y yo te responderé y te haré conocer cosas grandes y ocultas, grandes, señales y prodigios. Te los haré conocer, te los haré conocer. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Pero Dios no le está diciendo a usted antes de tocar o antes de pedir, nos pregunta, hey, fulano, ¿cuántos pecados cometiste? Dios no se le va a parar y le va a decir no, simplemente dice, clame, que yo le voy a responder. Entonces, el poder de Dios puede obrar en un falso Cristo, en un falso profeta, pero también puede obrar en sus hijos, como lo vemos acá, con Elías y con Pedro y con Pablo. La pregunta es, ¿Elías era un profeta bueno o un profeta malo? Profeta bueno. Los apóstoles, aparte de Judas, ¿eran buenos o eran malos? Eran buenos. Pedro, Pablo, todos ellos para nosotros son los profetas de Dios, son los apóstoles del Señor Jesucristo. De ahí nos aferramos nosotros para decir que estos son los hombres de Dios. Y Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Jesucristo dijo de que teníamos que ser fundamentados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Ahora, vamos a ver las características de un profeta bueno. ¿Cómo descubrimos nosotros a este falso profeta? Amén. Yo le voy a decir, mire, el 95% del mundo cree en algo que se llama la Trinidad. El 95% del mundo cristiano cree en algo que se llama la Trinidad. Pero ¿con quién aparece la Trinidad? La Trinidad es algo antibíblico porque aparece con un hombre llamado Constantino, que hace la unión de la iglesia apostólica del nombre de Jesús con la política,
y convierten la iglesia apostólica en lo que es la iglesia católica. Su fundamento principal, en el año 405, aparece la adoración a María. Ellos, antes de esto, adoraban a Venus y a Diana, y cambian la adoración de Venus, de Diana, a María, y colocan su estandarte, su principal doctrina, como la Trinidad, y eso lo saca un hombre llamado Constantino. Por ahí se comienza a dar. Eso fue en el año 325 más o menos. En el año 325 este hombre, por primera vez, ni Pablo, ni Pedro, ni Jacobo, ni Juan jamás pronunciaron esta palabra. Porque cuando hablamos de los apóstoles, del Señor Jesucristo, que nos lo dice acá en en Mateo capítulo 10 versículo 4, estos profetas son judíos, y los judíos creen en algo que se llama monoteísmo. Amén. Monoteísmo es la existencia o es la creencia en un solo Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Ellos no creen en una Trinidad. Amén. Ellos un motivo. ¿De dónde lo aprendieron? Si el Evangelio viene de Israel y ellos son monoteístas, nosotros debemos de ser monoteístas. Jesucristo es monoteísta. Amén. Hay un trono y uno sentado en el trono. Dice Apocalipsis 4:2. Dice que Jacob, Isaías vieron a uno. Jacob lo vio allá cuando se le manifestó en Betel. Y Isaías dice que cuando se convirtió el Señor, dice que él vio uno y sus faldas llenaban el templo. Ahora, la forma de distinguir un falso profeta, un falso Cristo, es que vengan y nos prediquen a nosotros la falsa Trinidad. Gústele o no le guste, a quien no le guste, la Trinidad es falso. La Trinidad no es de Dios. Amén. ¿Cómo distinguimos nosotros distinguimos los buenos profetas o los ungidos de Dios verdaderos? Para ello tenemos que irnos a Hechos capítulo 2 versículo 38, y allí nosotros vamos a encontrar la verdad de Dios. La Biblia dice así, Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo, arrepentíos. Así dice, Pedro les dijo, arrepentíos. La palabra arrepentíos, cuando dice arrepentíos, dice Pedro les dijo, lo vamos a encontrar así, les dijo. Vamos a encontrar nosotros dos puntos. Estos dos puntos son bien importantes para saber cuál es la iglesia del Señor o cuáles son los hombres de Dios. Estos dos puntos nos están diciendo cuáles son las características, señalan en el español o en la Biblia, en cualquier escrito, nos señalan las características de qué es la verdad. En este caso, nos están diciendo, mire, esta es la verdad. Número 1, arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? El volvernos a Dios porque le hemos ofendido de muchas maneras y de muchas formas. Entonces, Pedro les dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. La segunda característica que encontramos es bautismo en el nombre. Amén. Amén. El 95% del mundo es trinitario, puerta ancha y camino ancho. Imagínense, el 95% del mundo, 95% del mundo cristiano es trinitario. Esa es la puerta ancha, ¿o no? Si el 95% del mundo es trinitario y Jesucristo dice, o sea que nos queda un 5%, que la iglesia del nombre no llega ni a un 5%. Esta es la puerta angosta. Nombre. Bautícese en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué es el bautismo en el nombre de Jesús? Según Hechos 2:38, para el perdón de nuestros pecados. Número 3 es recibir el Espíritu Santo.
Entonces, lo que nos está diciendo la Biblia con los 2 puntos es las características que tiene que tener la iglesia. Y la pregunta es, y yo quiero que me respondan: Pedro, Pablo, Jacobo, Juan, Andrés, ¿eran apóstoles buenos o apóstoles malos? Apóstoles buenos. ¿Apóstoles buenos o apóstoles malos? Apóstoles buenos. Eran buenos. Entonces, si ellos tienen estos verdaderos o verdaderos, si ellos tienen esto, ¿debemos de también tener nosotros o no? Amén. Amén. Amén, porque ellos son buenos. Y según la Biblia, los 2 puntos no nos dice el nombre de la iglesia, porque en ese tiempo no habían iglesias. Aún cuando Constantino hace la unión de la iglesia con el Estado, no existía ni la Trinidad. Existía la iglesia, y a la que él engaña en la iglesia del nombre de Jesús, dándoles dinero, ayudándoles por aquí, y eso es lo que es el ecumenismo. A muchos pastores dándoles dinero y dándole esto, ahorita pueden entrar a trabajar a tal lugar y hacer tal cosa y hacer tal otra. Amén. Y ellos no predican un mensaje como estos. Mire, el Papa dijo estas palabras, y quiero terminar con esto. Dijeron, el que murió dijo: no tenemos ningún problema con los trinitarios, porque al fin y al cabo ellos creen como nosotros, predican lo que nosotros les dejamos y bautizan como nosotros bautizamos, predican lo que nosotros les dejamos, la Trinidad, en el 325. Cuando aparece un hombre llamado Martín Lutero, en el año 1400, este Martín Lutero se desliga de la Iglesia Católica, pero él sigue siendo trinitario. Entonces, por un lado, aparece la Iglesia Católica con la Trinidad, pero por otro lado aparece Martín Lutero, pero sigue siendo trinitario. O sea, se desliga de ella, pero sigue con la falsa Trinidad. Él es el que le da la introducción, o le da el crecimiento a las iglesias trinitarias que hoy conocemos. Sigue siendo trinitario. Y muchos de los trinitarios son bautizados como bautiza el Papa. ¿Qué cambio hay allí? Ninguno. Pero el verdadero cambio está acá, en Hechos 2:38. Ese es el cambio o la metamorfosis completa. Y ahí es donde encontramos que hacemos rechazo. Por eso el Papa dijo: no tengo ningún problema, no tenemos ningún problema con las iglesias trinitarias, porque al fin y al cabo creen lo que nosotros les dejamos, enseñan lo que nosotros les enseñamos, no tenemos ningún problema con ellos. Entonces ellos nos ayudan a expandir el trinitarismo. Por eso los pastores y las iglesias trinitarias es muy fácil unirse al ecumenismo. A nosotros nos queda muy complicado unirnos, nos queda demasiadamente complicado. La Biblia dice que ellos conviértanse ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Amén. Amén. Entonces a ellos les queda mucho más fácil, porque al fin y al cabo, ya en la Iglesia Católica echan fuera demonios, cargan la Biblia, están predicando el Evangelio, están siendo instruidos por Dios. Y bueno, entonces eso es lo que dice el mundo. Le dice el Papa les dice esto: ya nosotros cargamos la Biblia, ya echamos fuera demonios, ya hacemos vigilia, ya cantamos los coros que ustedes cantan, pero eso no garantiza echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas. Pues es que pueden recibir el Espíritu Santo aún, pero el nacimiento completo es 2: bautismo en el nombre de Jesucristo y recibir el Espíritu Santo, según San Juan 3:5. Amén. Entonces, no garantiza que yo cargue la Biblia que sea hijo de Dios. No garantiza que yo eche fuera demonios, que yo sea hijo de Dios. No garantiza que Dios me dé autoridad para sanar enfermos. No garantiza que yo sea hijo de Dios. Yo puedo cargar la Biblia, o como pasaba en Colombia, puedo cargar la Biblia, y en medio de la Biblia puedo cargar un arma para matar a otro. Y la sacaban y tan. Lo mataban a la persona. Entonces, eso no garantiza de que yo sea hijo de Dios. Lo que garantiza que yo sea hijo de Dios, es que me arrepienta de verdad, me bautice en el nombre de Jesucristo y recibe el Espíritu Santo. Eso da garantía de que yo sea hijo de Dios. Amén. El que ayuna o que ora, que porque estén orando, entonces yo me voy a seguirlo. La Biblia dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Amén. Si yo creo en Jesús y oro, suceden milagros. Y por lo menos ellos dicen: creo en Jesús. Pero una cosa es yo creer en Jesús y otra cosa es creerle a Jesús, que ahí está la gran diferencia. Amén.
Entonces, no nos dejemos engañar aquí. Por eso estamos recibiendo estos seminarios.